Enigmáticas, imponentes, desbordantes de vida, las selvas son los ecosistemas terrestres con mayor biodiversidad. Un universo formado por miles de organismos, integrados en una trama extraordinariamente compleja. Desde siempre el ser humano encontró en las selvas una fuente casi ilimitada de recursos. Alimentos, medicinas, fibras, pinturas, ornamentos, combustibles, materiales de construcción fueron utilizados durante miles de años. Sin embargo, con el avance de la sociedad industrial, la situación fue diferente. Las selvas fueron explotadas en busca de unos pocos recursos, como maderas de calidad, materias primas industriales y tierras para cultivos. Áreas enormes de selvas nativas fueron desapareciendo y con ellas una gran parte de su biodiversidad. Aún así, las selvas siguen atesorando inagotables recursos de valor insospechado. El tesoro del bosque, productos forestales no madereros de las selvas. Las selvas se distribuyen en regiones tropicales y subtropicales, donde el calor y la humedad son abundantes. En ellas habita una enorme diversidad de especies vegetales y animales. En la Argentina existen 3 grandes grupos de selvas. La selva paranaense en el noroeste, la selva tucumano-boliviana, también conocida como yungas en el noroeste, y las selvas marginales o en galería, que acompañan cursos de agua desde el norte del país hasta las márgenes del Río de la Plata. Una de las características de las selvas es que tienen muchas especies, pero pocos individuos de cada una. Miles de plantas diferentes se encuentran en pequeñas cantidades, ocupando distintos estratos o niveles de altura. Los grandes árboles son los patriarcas del ecosistema. Sus copas emergen a decenas de metros de altura, captando la mayor parte de la radiación solar. Lo que queda debajo es un espacio sombrío en el cual se libra una lucha permanente por la luz. Las plantas del sotobosque adoptan distintas estrategias para recibir una parte de este recurso fundamental. Algunas logran incrementar la exposición a la luz del sol, aumentando el tamaño de sus hojas. Las lianas y enredaderas, en cambio, crecen apoyándose en los árboles para desplegar su follaje en la altura. Muchas otras, llamadas epífitas, aprovechan las ramas altas de los árboles y viven sobre ellas. Esta enorme variedad de recursos produce una explosión de formas de vida con adaptaciones asombrosas. Las selvas son habitadas desde hace miles de años. Ellas son una fuente casi inagotable de alimentos. Los frutos silvestres abundan en la primavera y el verano. Un estudio realizado en la selva misionera indica que los pobladores emplean al menos 17 especies de frutos del monte. Muchos de ellos son consumidos como frutas frescas. Esto es lo que ocurre con el ubajay,
Sus frutos son recogidos del piso luego de sacudir el árbol. Otros son consumidos luego de cierto procesamiento. El guembé, una epífita de la selva paranaense, empleada como planta ornamental, produce frutos usados para elaborar dulce. Lo mismo sucede con el fruto del caraguatá, una bromelia cuyas flores se destacan en el suelo de la selva. Los dátiles de algunas palmeras abundan cuando los frutos de otras plantas son escasos. Los de la palmera pindó son comestibles y aprovechados también por muchos animales, como los monos carayá. Con ellos se elabora dulce, al igual que con los de otra palmera del norte misionero, el palmito. El uso de los frutos permite que las plantas sigan viviendo. Pero los palmitos son también muy apreciados por su cogollo, el tejido de crecimiento que se encuentra en la punta del tallo. Para obtener unos cuantos gramos de este producto, se cortan palmitos de 6 metros de altura y más de 8 años. La planta muere, ya que esta especie no rebrota. Los palmitales cortados furtivamente son un ejemplo de las prácticas ilegales que se controlan y fiscalizan a fin de eliminarlas. Con una gestión responsable, los palmitos pueden extraerse de manera sustentable para su consumo. Por otra parte, muchos animales de la selva fueron tradicionalmente capturados para obtener carne, cuero y otros recursos. Agutíes, porzuelas, pecaríes, tapires, entre muchas especies, siguen sosteniendo a las comunidades que habitan la selva. Sin embargo, la pérdida de selvas y la caza ilegal reducen drásticamente las poblaciones de fauna silvestre, afectando a las comunidades asociadas. Otro valioso alimento requiere de flores e insectos. La producción de miel, tanto de abejas y avispas silvestres como de la abeja europea, es una actividad común en las selvas marginales. Es un complemento económico importante de otras actividades. Estas colmenas del delta aprovechan toda la flora silvestre de las islas. Si la selva es una fuente pródiga de alimentos, su valor como fuente de medicinas puede ser superior. Las especies con propiedades medicinales pueden contarse por cientos, y una misma planta puede tener varios usos. Unos pocos ejemplos muestran esta valiosa diversidad. Las hojas y corteza del ambay se usan como antiasmático y anticatarral. La corteza del cedrillo es usada por personas que sufren artrosis. La raíz del jazmín del Paraguay, entre otros usos, es empleada como antiséptico, diurético y purgante. La pata de vaca es usada para tratar el catarro y malestares estomacales. Las hojas del fumo bravo se emplean como un antiinflamatorio externo y sus frutos como calmante. Entre otras aplicaciones medicinales, la corteza del sauce es ampliamente utilizada como antifebril. Su principio activo dio origen a la célebre aspirina. Del sauco se emplean hojas, flores, frutos y corteza para tratar diversas afecciones. Las plantas medicinales de las selvas no solo se emplean localmente. Muchas de ellas integran la lista de productos que se encuentran en las herboristerías de la ciudad. Estas especies tienen un mercado potencial importante en el futuro de la medicina.
La extraordinaria colección de sustancias que atesoran las selvas va más allá de los principios medicinales. La diversidad vegetal esconde compuestos químicos muy apreciados en labores textiles. La localidad de Baritú se encuentra en las yungas. Los habitantes basan su economía en la agricultura de pequeña escala y en la cría de animales de granja. Como complemento, las artesanas trabajan lanas de oveja y llama para confeccionar mantas y otras prendas. El valor de sus artesanías se enriquece por el uso de tinturas procedentes de frutos, hojas, raíces y cortezas de plantas de la selva. De esta manera, las artesanas incorporan características exclusivas a los trabajos, aumentando su originalidad y sus posibilidades comerciales. El Estado Nacional promueve el agregado de valor en el marco del comercio justo. En el contexto de una política de ampliación de derechos, se fomenta el arraigo de las comunidades, aportando servicios básicos y oportunidades que eleven su calidad de vida. Las yungas son selvas de montaña con estación seca. En invierno, el aporte de humedad está dado por la condensación de nubes bajas. Los grandes árboles cargan toneladas de plantas epífitas en sus troncos, verdaderos jardines colgantes regados por la niebla. La diversidad de epífitas es asombrosa. Hay decenas de helechos, algunos usados en la medicina popular. Las peperonias, además de medicinales, son empleadas como plantas de jardín. La diversidad se enriquece con varios cactus de ramas colgantes. Hasta los musgos tienen aplicaciones. Tradicionalmente adornan los pesebres navideños, pero ahora también se los emplea como sustrato para la germinación de ciertas plantas. Sin embargo, esta práctica debe realizarse de manera sustentable. Las enredaderas desarrollaron diversas adaptaciones para trepar a los árboles. La uña de gato toma su nombre por la forma de los zarcillos con los que se fija a las cortezas. Aunque es muy empleada como ornamental, también tiene usos medicinales. El potencial de las selvas argentinas para ofrecer especies ornamentales está muy poco explorado. Si bien algunas especies son comercializadas y conocidas, muchas otras podrían ser cultivadas en el país. De hecho, gran parte de los árboles que ocupan plazas y veredas en las grandes ciudades argentinas provienen de las selvas. Pipas, lapachos, jacarandáes y otros árboles son originarios de las yungas. Aunque la madera fue el material más explotado de las selvas, en ellas hay muchos otros materiales de construcción. Las cañas tienen diversos usos. Muchos guaraníes de Misiones las usan para construir sus viviendas. La caña tacuapí es empleada en cestería. Las fibras cortadas de la caña son entretejidas en diseños tradicionales. Además de la caña, los artesanos emplean decenas de otras plantas nativas. Los guaraníes hacen un uso extenso de la selva. Esto refleja una integración profunda al entorno natural y un conocimiento asombroso de sus organismos.
Para los guaraníes, la selva es su hogar y todo lo que necesitan proviene de ella. Ellos la comprenden como un ecosistema en movimiento. De hecho, las selvas no son algo estático, sino el resultado de constantes procesos ecológicos. Como en todo ecosistema, el camino de la materia pasa por el suelo, donde se depositan los restos de plantas y animales. El destino natural de todo ser vivo es volver a la tierra. El tronco del árbol muerto se transforma en el hábitat de organismos muy importantes. Los hongos son los principales responsables de la degradación de la madera. Mediante enzimas específicas, los hongos son capaces de transformar la celulosa y otras sustancias en moléculas asimilables por otros organismos. De esta manera, facilitan el aprovechamiento de la energía conservada en la materia vegetal. Además, su metabolismo interviene en el reciclado de nutrientes del suelo. La capacidad de los hongos de digerir sustancias complejas es vista con interés por muchos científicos. En la actualidad, se están estudiando las propiedades bioquímicas de algunos hongos misioneros. Científicos de la Universidad de Buenos Aires encontraron enzimas que pueden ser aprovechadas en la industria de la celulosa, en el saneamiento de efluentes industriales y en el desarrollo de nuevos biocombustibles. Una buena parte del funcionamiento de las selvas debe buscarse debajo de ellas. El suelo es la matriz en la que todo arraiga. Aquí se reciclan y acumulan nutrientes, se purifica el agua, se atesoran las semillas y viven los organismos que hacen que todo funcione. Pero estos suelos son frágiles y deben ser protegidos por la selva, especialmente en la época de lluvias. Una parte del agua es frenada y retenida por las ramas y el follaje y llega suavemente al suelo. Otra parte queda acumulada en la hojarasca. El exceso de agua se libera de a poco, permitiendo su ingreso al suelo, y el escurrimiento a los arroyos se hace lentamente, sin cambios bruscos de caudal. El agua fluye hacia los ríos filtrada y libre de sedimentos. Cuando la selva desaparece, los suelos quedan sin protección. Sin un freno a las lluvias, se producen inundaciones y los suelos son arrastrados irremediablemente. Con la selva se evita la erosión y se amortiguan los excesos de agua. Este servicio ecosistémico que brinda la selva es fundamental. Sin embargo, no es el único. Su capacidad de retener carbono en plantas y animales transforma a las selvas en un aliado imprescindible para mitigar el calentamiento global y el cambio climático. Otros servicios ambientales están relacionados con la reserva de biodiversidad. Las selvas son el hogar de especies amenazadas de extinción como el yaguareté. Además, ellas esconden secretos inagotables. Se estima que la mayor parte de los insectos de las selvas no fueron descritos y se ignoran sus relaciones ecológicas con las plantas. Entre las especies desconocidas podrían encontrarse miles de nuevos recursos,
como medicinas para el tratamiento de enfermedades complejas. Pero las selvas tienen valores que trascienden lo utilitario. Las selvas pueden ser una profunda fuente de belleza y espiritualidad. El crecimiento del ecoturismo, además de su relevancia económica, pone de manifiesto la importancia de los paisajes naturales en la calidad de vida de los seres humanos. Existe un tesoro invaluable para ser descubierto en las selvas. Sin embargo, durante décadas, solo se buscaron en ellas unos pocos recursos con valor en el mercado. La extracción de maderas dejó a buena parte de las selvas argentinas sin varias de sus especies. La búsqueda de tierras para agricultura y cultivos comerciales produjo una enorme deforestación. A nivel sudamericano, la selva paranaense es una de las que más sufrió el cambio en el uso del suelo. El resultado es la pérdida de biodiversidad, la eliminación de servicios ambientales, la pérdida de nutrientes y materia orgánica y la erosión irreversible de los suelos. A pesar del avance de cultivos, colonias agrícolas y plantaciones forestales, para la industria de la celulosa, la selva paranaense encuentra en la Argentina la mayor conservación. El desafío del Estado, del sector empresario y de la ciudadanía es conservarla y aprovecharla de manera sustentable. La selva basal de las Yungas se encuentra muy amenazada. Los cultivos de caña de azúcar y cítricos desplazaron enormes superficies. La selva de montaña, en cambio, todavía sobrevive por su importancia productiva como regulador del agua. La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos compensa económicamente a quienes tienen y protegen los bosques. Por primera vez en la historia de la Argentina, el Estado Nacional define políticas y asigna recursos para la conservación, restauración y aprovechamiento de sus bosques. Esto convierte a la Argentina en precursora de estas políticas en Latinoamérica. La conservación de las selvas requiere una visión del ecosistema en su conjunto. Su presencia es la garantía de sustentabilidad presente y futura. El reconocimiento de sus servicios y la posibilidad de aprovechar sus recursos son herramientas poderosas para comenzar a valorarlas de manera integral. Solo entonces la sociedad será capaz de reconocer en su compleja diversidad el contexto indispensable para la vida en el planeta, porque este es el más profundo y perdurable tesoro de las selvas.